Bienvenidos al módulo 4, en este caso a la certificación I900, y vamos a irnos con Introduction to a Speech Concept, ¿no? Los conceptos de hablar de la IA, ¿no? En este caso de voz. ¿Qué vamos a ver el día? El día vamos a ver el valor de negocio, por qué la voz reduce fricción y por qué se habilita manos libres y cómo amplía la inclusión esto de la voz, ¿no? El speech to text, desde la onda de audio hasta el texto, cómo captura los fonemas, lenguaje de codificación y postprocesado, ¿no? Y también a su vez el text-to-speech, ¿no? Desde el texto escrito hasta audio natural, ¿no? Normalización, prosodia y decoder. Y tiene una pequeña práctica, ¿no? Al terminar podrás mirar una solución de voz y decir en qué etapa falla, qué mejora necesita y qué capacidad es la protagonista, ¿no? El enfoque se evalúa fundamentos de qué hace cada tecnología, cómo se encadenan sus componentes y qué beneficios aportan al usuario y al negocio. ¿Por qué speech importa? La voz hace que la IA se sienta más natural, útil y accesible. Hablar es una fórmula humana primaria de comunicación cuando una aplicación entiende la voz y además responde hablando. Desaparecen muchas fricciones típicas de pantallas, teclados y menús complejos, ¿no? También tenemos accesibilidad, apoyo a personas con discapacidad visual, auditiva y motriz. Permite experiencias más inclusivas cuando se combina voz, subtítulos y alternativas de interacción. También aumenta lo que es la productividad, permite manos libres, captura más rápida información y reduce la carga de escribir o navegar por interfaces largas. UX conversacional. Una interfaz por voz puede sentirse más humana y directa, especialmente para comandos, preguntas rápidas y asistencia contextual. Alcance global. Soporte de múltiples idiomas, acentos y dialectos para ampliar el acceso y mejora la adopción de diferentes regiones, ¿no? Empieza con una sola función de voz de alto valor y valida su utilidad antes de pasar a flujos conversacionales complejos, ¿no? ¿Cuándo brilla? Cuando el usuario necesita velocidad, manos libres, interacción móvil o una experiencia más natural, el speech. ¿Cuándo cuidar el diseño? Cuando hay ruido, lenguaje especializado, altos requisitos y privacidad o decisiones críticas que exigen revisión humana, ¿no? En este caso, tenemos dos capacidades que son speech to text y text to speech, ¿no? Es del audio al texto y del texto al audio. Dos motores para una misma conversación. En este caso, cuando hablamos de speech to text, estamos hablando de reconocimiento de voz, porque convierte palabras habladas en texto, o sea, de voz a texto. También se conoce como speech to text, es la capacidad que alimenta transcripción, comandos de voz y subtitulado. Y tenemos por el otro lado la otra capacidad, ¿no? El tema es de síntesis de voz, que es lo contrario, convierte el texto escrito en audio natural. También se conoce como text to speech. Es la capacidad que permite respuestas habladas, alertas y lecturas y narraciones, ¿no? En este caso que una IA te pueda responder porque internamente genera el texto, pero lo convierte a voz para que se le logre salir del sistema y otros poder escucharlo, ¿no? De texto a voz. Bucle conversacional. Usuario habla, la entrada es una señal de audio que es speech to text porque lo vamos a convertir en text. El CCTD transcribe, la voz se convierte en texto legible, la IA lo procesa la información en texto y decide la respuesta y la respuesta vuelve al usuario en forma de audio como con text to speech. Y acá tenemos usos típicos de cada uno, pues transcripción de llamadas y reuniones, dictado clínico documental, comandos de voz en app, words y autos, ¿no? STTD. Y el TTS, lectura de contenido, web y documentos, agentes chatbots hablados, alta alertas, navegación y learning y medios, ¿no? Regla rápida del examen. Si la app escucha y escribe, es reconocimiento de voz. Si la app lee en voz alta, es síntesis de voz, ¿no? Los conceptos. Síntesis de voz es text to speech. Reconocimiento de voz, speech to text. El pipeline completo de reconocimiento de voz en 6 etapas. Primero, la captura. El micrófono convierte audio analógico en señal digital. 2. Preprocesa, se extraen características útiles como MFCC. Luego, el modelo acústico se predice en fonemas, probablemente con transformadores, ¿no? Los fonemas. Luego, se aplican vocabularios y gramáticas y contexto, el modelo de lenguaje, y luego se decodifica, ¿no? La parte de decodificación con Bing Search selecciona la mejor hipótesis de texto y luego es el postproceso, que se corrige puntuación, números, mayúsculas y formato, donde suelen aparecer errores en micrófonos malos, ruidos de fondo, acentos no cubiertos, vocabulario especializado o un postprocesado demasiado agresivo pueden degradar la calidad final. ¿Cómo pensar el problema? Si la app oye mal, revisa captura y features, si confunde palabras parecidas, revisa el modelo lingüístico y la decodificación. Si el texto sale raro, revisa el postprocesado, ¿no? En este caso, de cómo está recibiendo, en este caso, el audio que va a procesarlo como texto y cómo está generando el texto a audio. Captura y MFCC. De la onda de audio a vectores compactados que el modelo sí puede entender.
El micrófono toma muestras de audio miles de veces por segundo para voz. Lo típico es de 8 kHz a 16 kHz, ¿no? Y una configuración común es de 16.000 muestras por segundo. Luego el sistema limpia y resume la señal. Captura digital. La señal analógica se convierte en números antes de seguir. Suelen aplicarse filtros para reducir zumbidos, clics o ruido ambiental que podría confundir el modelo, la captura digital. Ahora, ¿por qué no usar la onda cruda? La onda cruda tiene demasiados datos. El objetivo de preprocesado es quedarse con lo importante para el habla y descartar detalles poco útiles como el volumen absoluto, ¿no? El MFCC es una técnica clásica porque aproxima la forma que el oído humano percibe el sonido, da más peso a rangos donde la voz concreta información útil. ¿Cómo se calculan los MFCC? Frames, en este caso, se divide el audio en ventanas cortas de 20 a 30 milisegundos con solapamiento, ¿no? Solapamiento es cuando se cruza un frame con otro frame, ¿no? Para que un frame no quede cortado, pero imagínate que es un frame largo y lo divides en dos frames y la información se queda entrecortada, entonces creas un solapamiento para que al menos uno de los dos se quede con la información completa. El FTF se transforma cada frame al dominio de la frecuencia para ver qué tonos contiene. Luego, en escala MEL se ajustan las frecuencias a la sensibilidad del oído humano y luego se aplica coeficientes, ¿no? Se resumen las características del frame en un conjunto pequeño de valores. Cada fila representa un instante corto de audio resumido en coeficientes de características. Fonemas y decodificación. El modelo ya no escucha audio, ahora decide entre fonemas, palabras y contexto. Los modelos acústicos aprenden la relación entre los vectores MFCC y los fonemas, que son las unidades mínimas de sonido. Después el modelo de lenguaje y la decodificación resuelve cuál es la secuencia de palabra probable. En este caso los fonemas son sonidos básicos del habla, ¿no? En inglés suele hablarse de unos 44 fonemas. Por ejemplo, cat se descompone en key, 8T, ¿no? En este caso, fonemas. Transformadores usan atención para mirar varios frames a la vez, resolver la ambigüedad y predecir la probabilidad de cada fonema en cada instante. El modelo de lenguaje resuelve ambigüedades usando gramática y frecuencia. Ayuda a decidir entre secuencias plausibles y secuencias raras o incoherentes. La técnica de Beam Search explora muchas hipótesis de transcripción y conserva solo las mejores puntuadas para equilibrar la precisión y la latencia. Cuando hablamos de postprocesamiento, estamos hablando de la capitalización y puntuación, ¿no? De mayúscula, minúsculas, espacio, puntuación, formato de números y fechas, normalización inversa del texto, filtrado de lenguaje obsceno si la política lo exige, puntuaciones de confianza y marcas de tiempo por palabra. Ejemplo lingüístico, el audio puede sonar parecido para palabras homófonas. El modelo de lenguaje usa contexto para elegir la opción más natural dentro de la frase, ¿no? La clave de la arquitectura, el reconocimiento moderno, no depende de una sola red, es una cadena coordinada que combina señal, patrones acústicos y estructura lingüística, ¿no? Por ejemplo, la señal de audio, primero, luego la probabilidad de fonema, luego hace una hipótesis de palabra y luego recién sale el texto final. Por ejemplo, please send a report before Friday. Please send a report before Friday. O sea, es lo mismo, pero acá le pone la capitalización, las mayúsculas, bueno, acá la puntuación también lo está poniendo. Si en caso hubiera números y fechas, lo pondría de valor numérico a valor textual. La síntesis de voz transforma texto en audio natural con 4 etapas. La TTS no consiste solo en pronunciar palabras, tiene que expandir símbolos, decir sonidos, aplicar ritmo e intención, y finalmente generar un formato de onda creíble para el oído humano. Primero, ¿qué pasa? La normalización, expande números, fechas y abreviaturas y símbolos. Luego hace un análisis lingüístico, convierte grafemas a fonemas y segmenta sílabas. Luego la prosodia predice el tono, la duración, pausas e intensidad. Síntesis. Un vocoder neuronal genera la forma de onda final. ¿Qué hace que suene natural? No basta con que la pronunciación sea correcta. La naturalidad depende mucho de la prosodia. La prosodia es el ritmo, las pausas, el énfasis y la entonación. Cuando nosotros vemos un TTS es que de repente nosotros dejamos un espacio y nos habla con ese espacio, es gracias a la prosodia que le da esa entonación, esa énfasis, pausas y ritmo a el text-to-speech. ¿Qué hace que suene robótico? Prosodia plana. Cuando una prosodia es plana, entonces está careciendo de eso y hace que suene más robótico, ¿no? Duraciones rígidas, malas pausas o reglas de pronunciación insuficientes para palabras ambiguas o nombres propios. Luego tenemos la normalización, Hidus P. Antes de hablar, la IA debe decidir qué decir exactamente y cómo se pronuncia. La normalización de texto convierte entradas crudas en un formato pronunciable. Luego, el análisis lingüístico usa diccionarios y modelos grafema, fonema.
para decidir la pronunciación correcta. Por ejemplo, el doctor Smith pidió 3 artículos por $25.50 el 15 del 12 de 2023. Acá la normalización es volver estos números a texto y también ponerle pues la puntuación, la compatibilización. ¿Qué se normaliza? También te normaliza las abreviaturas, porque acá también está doctor. Nosotros sabemos que es doctor, pero tenemos que normalizarlo con la palabra tal cual. Abreviaturas, números, fechas, horas, monedas, símbolos especiales y algunos homógrafos sensibles al contexto, ¿no? Reglas por dominio. Un entorno médico, financiero, legal necesita reglas especializadas para leer dosis, porcentajes, importes y terminología técnica, ¿no? Aquí vemos cómo se convierte de un grafema a un fonema, ¿no? Pues show, throw. Ahí es la diferencia de cómo suena por los fonemas para distinguir palabras que tienen sonidos similares, ¿no? Reach cambia el contexto verbal. Coat, throw, took. Bueno, acá ya es tema de pronunciación de inglés, ya, eso yo no sé. Lo que aporta un transformador, considera la oración completa para decidir pronunciación contextual. Por ejemplo, distinguir read en presente frente a pasado. El texto escrito no siempre dice claramente cómo hablarlo, por eso TTS necesita lingüística, contexto y modelos aprendidos para poder hacer correctamente el text-to-speech. Prosodia y vocoder. La naturalidad aparece cuando el sistema domina el ritmo, la entonación y la forma de onda. La prosodia decide cómo debe sonar una frase, qué palabra enfatizar, dónde pausar y cómo subir o bajar el tono. Después, el vocoder neuronal convierte esa especificación en audio real. Elementos de prosodia, tono, duración, intensidad, pausas, patrones de acentuación son la diferencia entre una voz plana y una voz convincente. Predicción contextual, Transformers, analiza síntesis, semántica, estilo de habla e identidad de la voz para decidir cómo debe sonar cada fonema, ¿no? Por ejemplo, es diferente decir nunca dije que se comieran el pastel, nunca dije que se comieran el pastel, con pronunciación en dije, ¿no? Nunca dije que se comieran el pastel, ¿no? Eso cambia mucho de frente a la donación. No lo he entonado mucho, pero a lo que voy es que depende de la entonación, el significado o la palabra estaría mal, ha hecho la conversión de text-to-speech. Del texto al audio, ¿no? Tenemos fonemas, que son la secuencia de sonidos adjetivos, la prosodia, que es las pausas, pitch, energía y duración, el espectrograma, que es la represión acústica intermedia, y el vocoder, que forma de onda final de 16 kilobytes a 48 kilovatios, muestras por segundo, ¿no? En este caso tenemos vocoders neuronales, arquitecturas como WaveNet, WaveGlobe, HiFi-Han, produce audio con alta fidelidad, mayor naturalidad, eficiencia en tiempo real y flexibilidad para distintas voces e idiomas. Cuando CTT y TTS trabajan juntos, la experiencia se vuelve bidireccional. Agentes de voz escuchan la consulta del cliente, la procesan y responden con voz natural sin obligar al usuario a leer texto. Menú natural es la persona explica lo que necesita y el sistema la guía sin depender solo de teclas y opciones rígidas. Tenemos idiomas, el aprendizaje, el estudiante habla, el sistema corrige, pronunciación y devuelve retroalimentación audible. Movilidad, vehículos, comandos, manos libres para navegación, llamadas y estado del vehículo, ¿no? Inclusión porque lectura de contenido, subtítulos en tiempo real y soporte multidimensional para más perfiles de usuarios que no puedan tener acceso al tema escrito, ¿no? En este caso estamos dando una abertura a accesibilidad. Evalúa calidad del audio, soporte de idiomas, dialectos, privacidad, cumplimiento y requisitos de latencia y estándares de accesibilidad como ves antes de implementar un sistema de TTS o de STD. Regla de diseño, no agregues voz solo porque se ve moderna, úsala cuando reduzca fricción, libere manos del usuario o aumente la inclusión de forma tangible. Y acá está un mockup de un Speech to Lab, el chat de Playground que nos da Microsoft Learn para practicar estos ejercicios, ¿no? Que tiene una opción de voz para poder interactuar con una IA. Comprobamos si quedaron claros los conceptos del módulo 4. En este caso, ¿qué ocurre en la fase de preprocesamiento, reconocimiento de voz? ¿Se traen vectores de características a partir de forma de onda audio para el modelado? Sí. ¿Se añade ruido de fondo? No. ¿Se convierte el audio a... No, no hace conversiones. En el procesamiento se extraen características útiles de la forma de onda como vectores MSF para que el modelado acústico pueda trabajar con una representación compacta y relevante. ¿Qué son los fonemas? ¿Artefactos que eliminen la señal como parte de la limpieza? No. ¿La unidad de sonido más pequeña del aula? Sí. ¿Modelos de IA que generan audio? No. Es el modelo, un fonema es la unidad de sonido más pequeña que diferencia palabras en una pieza central de reconocimiento. ¿Por qué es importante que la generación de prosodia, que es lo que mencionamos al inicio, en la síntesis de voz? ¿La prosodia maximiza el volumen de la salida de audio? No. ¿La prosodia traduce el discurso del idioma oriente? No. La prosodia garantiza una pronunciación y una cadencia de habla natural, ¿no? La pausa, el tono y todo eso.
La prosodia controla el tono, duración, energía y pausas para que la voz sintetizada tenga cadencia, intención y naturalidad. Y con esto hemos terminado el módulo 4. Espero que les haya servido y luego nos vamos a ir